Muy buenos días. En nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, le damos la cordial bienvenida al Foro de Eficiencia Energética en el Transporte con el tema de mejores tecnologías para el autotransporte. El día de hoy me presento, mi nombre es Viridiana Vázquez, jefa del Departamento de Transporte Público en la Dirección de Movilidad de Transporte de la CONUE. Hoy aquí nos acompaña el maestro de Ingeniería Francisco Javier García Osorio, director de Movilidad de Transporte de la CONUE, quien nos brindará su moderación en cada presentación. Está con nosotros Alberto Gloria Florencio, gerente de desarrollo de negocios de Navexi, que nos acompaña desde Rusia. Muchas gracias, Alberto. Después muchas gracias está Raúl. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Después Raúl G, que es representante de Streamix. Nos acompaña, hola, ¿qué tal? Nos acompaña desde China. Y por último estará Luis Adrián Fernández Ramírez, consultor internacional, CEAE. Gracias, Adrián. Y él está desde la Ciudad de México. Buenos días, muchas gracias. En la siguiente daremos la introducción a los temas que estaremos viendo el día de hoy. Una es telemática y gestión de flota. 2, video, imagen e inteligencia artificial. Y cerraremos con la selección técnica de los vehículos que estará dando Luis Adrián. Ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Javier García Osorio, que es nuestro director de Movilidad de Transporte. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniera Viridiana Vázquez. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Sobre todo gracias a los expositores, a nuestros ponentes, que bueno, son ponentes en el caso de Alberto Gloria. Él está en Ekaterimburgo. También tenemos a Raúl G, que también nos hace la exposición desde China. Y finalmente a Luis Adrián Fernández. Vamos a dar inicio entonces a las presentaciones, y la primera persona que queremos presentarles es precisamente Alberto Gloria Florencio. Él es ingeniero ambiental, él es socio fundador de la compañía consultora LATAM CIAES y gerente de desarrollo de negocios en Navexi, empresa que está representándonos el día de hoy. Adelante, Alberto, te dejamos presentar y dejo de compartir mi presentación. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecerle a usted, ingeniero Javier, por la oportunidad de darme un espacio en el Foro de Eficiencia Energética, a todo su equipo, a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y, por supuesto, también a la Secretaría de Energía. Bien, me gustaría comenzar explicando por qué decidí utilizar como título Telemática, Eficiencia Energética y Transporte de Carga en la presentación, ya que estos pueden ser tres aspectos diferentes. Sin embargo, a lo largo de la presentación les mostraré cómo es de que el software de Navexi los une a todos y qué valor le da al transporte. Para comenzar, de forma breve, me gustaría hablar sobre Navexi. Navexi es uno de los 3 proyectos exitosos de la compañía Square GPS. Comenzó hace ya algunos años como una plataforma de rastreo GPS. Sin embargo, conforme han ido evolucionando las tecnologías, se ha convertido en una plataforma de software que crea soluciones de valor en 3 rubros específicos: gestión de flotas, servicios de campo y seguimiento de activos GPS. ¿Esto qué ha dado? Ha dado como resultado una integración de más de 500 desarrolladores de software líderes en todo el mundo. Ellos utilizan Navexi. Esto ha generado que cada uno de ellos genere resultados, por ejemplo, de 25,000 empresas B2B, que es negocio a negocio, conectadas con Navexi a través de nuestros socios. Estamos en más de 134 países, en diferentes proyectos, y tenemos oficinas en Estados Unidos, Rusia, México y Brasil. Y bien, para comenzar, me gustaría hablar acerca de la energía. La energía es vital para cualquier economía, es vital para todos los sectores y para todas las industrias. Sin ella, yo creo que ningún país podría vivir en un mediano plazo.
El transporte no es de excepción, es un sector que consume entre un 45 hasta un 60% de la energía, y bueno, México no es de excepción. En México casi el 47% de la energía se consume en el sector transporte, y de este sector el 97% es en transporte carretero. Entonces, entendemos nosotros que el consumo de la energía en este sector es fundamental para México. La transición que ha ocurrido en la industria ha marcado la tendencia en varios aspectos. Estamos hablando que la industria, categorizada como 3.0, comenzó con una automatización de máquinas y procesos individuales. Pero ¿qué pasa con la industria cuando evoluciona? Se integra de extremo a extremo todos los procesos e inicia el uso de datos como parte de una cadena de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ahora se ofrecen productos y servicios de forma digital, las operaciones son a través de activos virtuales y físicos conectados, y bueno, la transformación de todas las operaciones cambian de forma interna y externa, se generan alianzas y una optimización hacia el cliente. Este desarrollo o esta interconexión, llamémosle como que ahora la industria ya se puede conectar hacia todos lados, ya no es ya no va encaminada a un solo carril, sino que ya se conecta en forma vertical y horizontal. Aparecen temas como el Big Data, el Internet de las Cosas, la conexión máquina con máquina y la telemática, que la telemática vendría siendo como una herramienta fundamental del Internet de las Cosas. Pero, ¿qué pasa en la industria del transporte? El transporte también migra, el transporte también evoluciona. Y por el lado de la industria automotriz encontramos vehículos eléctricos, vehículos autónomos, autos y o viajes compartidos en este aspecto. Rusia es líder en este ramo, ya que como Rusia tiene un territorio tremendo y cuenta con 9 usos horarios, la gente se mueve de norte a sur, de este a oeste, y es muy común utilizar este tipo de viajes compartidos como BlaBlaCar. Entonces, es uno de los progresos que ha dado el transporte 4.0 y las tecnologías instaladas en el vehículo, que es para lo que, bueno, estamos aquí. El futuro en la logística y transporte: se digitaliza la cadena de valor vertical y se digitaliza también las funciones de la cadena horizontal. Esto es entre servicios logísticos y otros proveedores. Se mejora la calidad de productos con funcionalidades digitales e inicia la innovación y el uso de datos como servicios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ahora en el transporte el auto está en comunicación constante con el usuario. El conductor puede ser monitoreado fácilmente. Entonces, como pueden ver aquí en la presentación, la telemática cuenta con una red interconectada, softwares, sensores y dispositivos que todos trabajan en conjunto. En esta parte, si pueden ver el vehículo en este diagrama, tiene un tanque, el tanque está conectado a un sensor, el sensor a un dispositivo, el dispositivo se comunica con un servidor, y el servidor a través de la plataforma computa los datos y los transmite en forma de alertas, reportes o datos. Sin embargo, actualmente la tendencia va hacia el uso de lenguajes específicos para programación orientado a objetos, que son las APIs y las SDK. Ahora, ¿qué beneficios le trae la telemática a las empresas? Bueno, genera soluciones para los clientes de forma digitalizada, automatiza las operaciones, incrementa el uso de la tecnología y conecta a las personas con la empresa de una forma más estrecha. Hay un vínculo más fuerte con las personas. Por el lado de la industria automotriz, ¿qué sucede? Bueno, se generan dos rubros muy importantes para todos los vehículos, que es la calidad y seguridad y comodidad del usuario. Por el lado de la calidad y seguridad, tenemos
el inicio de los sistemas de rastreo, cámaras para prevenir colisiones, telemetría de manejo y condiciones de vehículo, mantenimiento programado, consumo de combustible. Por el lado del usuario, aquí quiero resaltar que el usuario puede ser tanto el conductor, tanto un gerente de flotas, tanto cualquier persona que tenga acceso a los datos provenientes del vehículo. El usuario puede leer parámetros, tener el control sobre las flotas, flexibilidad y una digitalización de experiencia del usuario. Además, por el lado de la logística y el transporte, se agrega la seguridad de cargas. Como lo mencioné anteriormente, se genera un valor en la cadena vertical de suministro, y tanto vertical como horizontal, y lo que les comentaba, aparecen los datos como un recurso sumamente valioso. ¿Y de qué manera beneficia la telemática en el gobierno? Bueno, esto es un tema muy interesante porque Perú, en el año 2009, por decreto supremo, aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte para regular el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, Perú, a través ya de una forma legal, obliga a todos los transportistas a que cuenten con un GPS integrado. Bueno, muchos diremos, ok, esto ocurre en muchos países de Latinoamérica, pero Perú ha ido un paso más allá. Ha centralizado los datos hacia su superintendencia de transporte terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la SUT cuenta con todos los datos de recorrido, velocidad y diversos parámetros de los vehículos de transporte de carga y mercancía para monitorear la seguridad. Esto es algo que nosotros estuvimos trabajando con nuestros socios de Perú, y que, bueno, en lo personal creemos que esta es la tendencia a futuro del gobierno, cuando el gobierno se convierte en un gobierno 4.0 a nivel internacional, de que todos los dispositivos tendrán que transmitir información de forma centralizada. En este aspecto me gustaría que nos pusiéramos a imaginar. ¿Se imaginan que de repente la CONUE pudiera centralizar los datos de recorrido, por ejemplo, pasajeros, consumo de combustible, y generar indicadores ya por vehículo de forma automatizada? Es muy probable que eso suceda en el mediano plazo. Entonces, estos son los beneficios que hacia donde migra la industria 4.0 y el uso de las tecnologías en todos los objetos para su medición. Y bien, la telemática, aquí me gustaría hablar de una forma un poco más detallada. La telemática, como les comenté anteriormente, es un elemento del Internet de las Cosas, y ayuda a que todos los dispositivos, sensores y objetos móviles, semimóviles y estacionarios hablen con el usuario a través de datos. El usuario, como les comentaba anteriormente, puede recibir alertas, reportes, datos. Sin embargo, últimamente ha habido un cambio bastante drástico en el uso de datos, porque cada vez se generan proyectos que requieren de una adaptación especial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cualquier plataforma no va a satisfacer al 100% las necesidades de un proyecto especial. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones solicitan o ponen un precio para generar un desarrollo, lo cobran y te lo dan, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que la información y los datos que tú mismo estás generando es un recurso tuyo y que tú mismo le puedes dar el valor. Por tal motivo, nos hemos orientado hacia ese valor, a ese valor de que los usuarios puedan tener acceso a la información, nuestros socios puedan tener acceso a sus datos para que ellos los manipulen y los utilicen en su beneficio. E incluso les ayudamos a
comercializarlos en una plataforma especial de marketplace. Entonces, esto es hacia donde se perfilan actualmente algunas plataformas, y es el futuro el futuro al que va la telemática. Ahora entremos un poquito en materia. ¿Cómo es de que se mide el combustible o cómo lo miden las plataformas? Pues bueno, a través de sensores. Hay varios tipos de sensores. Hay sensores de nivel de combustible capacitivo. Hay empresas muy desarrolladas, por supuesto, que elaboran y fabrican sensores. En este caso, por mencionar una rusa también, es la compañía Escort, que ellos han innovado agregando el sistema Bluetooth para evitar tener cables. Hay sensores de medidores de flujo, flujómetros, son muy especializados. El uso de datos del Buscan, y también hay sensores ultrasónicos. Cada uno tiene su forma de medir. Los más utilizados para el transporte de carga llegan a ser los de combustible capacitivo. Sin embargo, los demás también son usados en diferentes o industrias muy específicas. ¿Cuál es el resultado o qué se obtiene? Bueno, cuando la plataforma permite visualizar la información que proveen los dispositivos a través de los sensores, podemos observar los consumos de combustible, como este caso, a través de una gráfica. Me gustaría entrar a nuestra plataforma para hacer un ensayo. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en la plataforma de Navixi. Podemos generar algún reporte rápido. Hay distintos tipos de reporte: actividad, puntos de interés, protección, etcétera. Todos estos son datos provenientes de todos los sensores, pero lo que nos interesa para este foro es el volumen de combustible. Por ejemplo, seleccionamos algún objeto instalado, un periodo de tiempo, para este caso el mes de noviembre, lo más próximo, hasta el 16, 17. Nos gustaría que el eje de las X estuviera medido por kilómetros. Construimos el reporte, y aquí nos muestra cómo ha sido el comportamiento y el consumo de combustible. Esto es diseñado, o esta gráfica ha sido diseñada a través de un sensor de medición para una mochila de combustible que utilizan los vehículos de carga, que es como un pequeño tanquecito, bueno, un tanque grande de 550 litros que va en la parte de atrás de la cabina. Entonces ese suministra constantemente el combustible para trayectos largos. Entonces es muy típico que se encuentren este tipo de gráficas, donde una vertical muestra que se ha llenado el combustible, pero una pendiente vertical también hacia la baja muestra un drenado de combustible. La plataforma como tal satisface esa necesidad de mostrar en qué momento, en qué lugar, cuánto fue el volumen que se suministró y la ubicación geográfica. Está bonito, se ve bien y todo. Se puede descargar a través, toda esta información se puede descargar en un formato PDF. Digo, esto, aquí está. Se ve el informe, el tiempo, el lugar, Ekaterimburgo. Nos manda esta gráfica y los datos que les mostré anteriormente. Incluso se pueden utilizar archivos de Excel. Se descarga la información. Y la podemos manipular. En este caso yo la podría manipular en las hojas de cálculo de Google. Aquí aparece con la misma información,
una pequeña gráfica que puede ser modificada. Sin embargo, hay ocasiones, como les comenté anteriormente, que los socios tienen clientes con necesidades muy especiales y hay parámetros que son muy específicos y que necesitan ellos una exactitud en cuanto a datos y medir parámetros específicos. Por ejemplo, en las mineras, por ejemplo, para el caso de Chile, de estos camiones que revuelven el cemento, como mixers, que se llaman, y quieren saber cuántas vueltas está dando, pero también quieren cruzar esa información con información minuto a minuto, segundo a segundo, pero la quieren también cruzar con otras variables que quizá no es sencillo de hacer o se necesita hacer un diseño especial. Pues bueno, para eso lo que nosotros hemos pensado como una estrategia para solucionar esta demanda es la elaboración de aplicaciones especiales. Ahora les voy a mostrar una de uno de nuestros partners de Tailandia. Ellos diseñaron un dashboard muy interesante que se llama BI Dashboard. Es de la... Ahorita vamos a ver. Ahorita carga. Es de la compañía DRVR. Ahorita les muestro. Y aquí está. Este tablero nos hace un análisis del consumo de combustible en 4 áreas importantes: consumo de combustible, eficiencia energética, robo de combustible y ralentí. ¿Esto qué quiere decir? Que DRVR ocupa los datos que nosotros extraemos de todos los dispositivos que ellos tienen conectados y se transforma en una funcionalidad especial que ellos pueden y de hecho comercializan a través de Navixi. Entonces, para este primer rubro, tenemos el consumo de combustible por litro y por kilómetro. Podemos aquí seleccionar qué tipo, cuál flota nos interesa, o si queremos todas las flotas. Cambian automáticamente todas las gráficas. Podemos seleccionar el modelo de vehículo, podemos seleccionar para qué año lo requerimos y fechas específicas. Entonces tenemos consumo promedio de combustible, toda la flota, hasta por modelo de vehículo. Entonces, si logran ver en la parte de aquí abajo, en la parte inferior y derecha, cómo está la casa por modelo de vehículo. Esto se puede personalizar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, la flota de la compañía Herdes comparada con la flota de la compañía Bimbo, por ejemplo. Y automáticamente selecciono esas dos flotas, extraer los datos de todos sus vehículos y me los muestra. Esto es para los consumos y recorridos. Ahora, DRVR ha utilizado nuestros datos para ir aún más allá, a través de datos para generar indicadores de eficiencia energética. Estos pueden ser agregados por toda la flota, como se los muestro aquí. Podemos utilizar todas las flotas, o podemos utilizarlos solamente para 2 o 3 flotas. En esta primera gráfica nos muestra el total del rendimiento, kilómetro por litro por flota, pero además nos lo puede mostrar por vehículo, en kilómetros por litro, y por modelo. Entonces, va desde flotas generales hasta vehículos particulares la medición del rendimiento vehicular. En este caso, para el transporte de carga, cambia por la carga transportada. Entonces, no es lo mismo un truck sin carga transportada, que puede tener una eficiencia
mayor a un vehículo que tiene toda la carga que debe de transportar, y por consecuencia su rendimiento va a ser menor. Tenemos también el robo de combustible. Aquí incluso nos marca en qué lugar se realizó tanto el llenado como el vaciado del combustible. Nos muestra cuántos litros han sido robados o cuántos han sido drenados por flota, pero también nos lo puede mostrar por vehículo. Entonces nos muestra los parámetros de manera exacta para cada flota, para cada vehículo, modelo, todo. Finalmente, tenemos el ralentí. Y en el ralentí, ellos elaboraron, con el cruce de los datos, elaboraron algo muy interesante, que es el uso del vehículo, qué tanto se está aprovechando, qué tanto tiempo está en movimiento, qué tanto tiempo está en ralentí y qué tanto tiempo está estacionado. Entonces, observamos por vehículo que en este caso el vehículo I ha estado totalmente parado, no se ha movido, y que los demás han tenido una producción muy baja, de un 34% de lo que deberían de tener. Nuevamente, esto se puede hacer para todas las para todos los modelos de los vehículos. Las flotas, cuántos se están consumiendo, cuánto se está perdiendo, que si los vehículos están siendo utilizados como deben de ser utilizados, y todo en un tablero súper dinámico. Entonces, como les comentaba anteriormente, podríamos imaginar un futuro de un gobierno 4.0 junto con una industria 4.0, junto con un transporte 4.0, donde todos estos datos son suministrados de manera automática. Claro, esto es posible, esto se puede, esto se hace, esto ya está. Y Perú, como les comentaba, es uno de los países que lo está haciendo. Ellos lo hacen más por el lado de la seguridad para los pasajeros y para las cargas. Sin embargo, yo creo que ellos pueden cruzar información y generar indicadores muy, muy interesantes. Voy a regresar a la presentación. Nos quedan pocos minutos, Alberto, porfa. Sí, gracias. Ya voy a terminar. Este es el tablero, pero ya se los mostré en vivo. Y bueno, esta es la penúltima diapositiva. En Navixy creemos que el recurso es de quien lo usa. Y para aprovechar los recursos es importante saber utilizarlos. Entonces nosotros promovemos la enseñanza y la capacitación a través de nuestros blogs, nuestros artículos semanales, nuestra comunidad, nuestra academia, foros de discusiones, y buscamos generar ese conocimiento desde alguien que apenas tiene conocimiento de las plataformas, a alguien que quiere saber qué dispositivo elegir, hasta motivarlos para que puedan generar sus propios desarrollos, como se los acabamos de mostrar, como se los acabo de mostrar de uno de nuestros socios, para que puedan aprovechar lo que el software de Navixy está haciendo. Entonces, nosotros estamos dispuestos a colaborar con quien quiera trabajar, que nos gusta estar de forma dinámica probando nuevos proyectos, y por eso, bueno, en este foro me gustaría aprovechar para invitar a quien quiera o que tenga un proyecto en mente, pues adelante, que cuente con nosotros. Y por mi parte, bueno, muchas gracias. Pueden escribirnos a info@navixy.com o seguirnos en nuestras redes sociales, y agradezco infinitamente el espacio brindado. Regreso la pantalla y muchas gracias. Sí, por favor, Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Una de Enrique Olivo.
Y nos comentan, Alberto, que si tú nos puedes ayudar con esta pregunta. ¿México cuenta con las condiciones tecnológicas para llevar a cabo las acciones mencionadas como en el caso de Perú? Y si no es así, ¿qué es necesario para lograr esto? Sí, muchas gracias, Enrique, por tu pregunta. Por supuesto, México cuenta con las condiciones necesarias. Recordemos que para un sistema óptimo de Internet de las Cosas, pues se necesitan sensores, ya los hay, se necesitan softwares, ya estamos, y hay muchas otras compañías también que lo hacen muy bien. Se necesitan vehículos, que los hay, se necesita conexión, sensores. Está todo listo. Yo creo que únicamente es un trabajo de gestión que podría resolver llevar a cabo estos proyectos y resolver estas lagunas o estas barreras para poder llegar a una digitalización completa tanto en el transporte, tanto en el gobierno, tanto en cualquier sector. Ok, muchas gracias. Y aquí en nuestro Meet, el ingeniero Armando pregunta que cuándo inició la compañía. Sí, la compañía como tal comenzó en 2005. A partir de 2005 comenzaron todas los desarrollos y la experiencia necesaria para poder evolucionar. El proyecto ha avanzado bastante bien y ha tenido una aceptación internacional, pues bueno, tremenda. Y yo creo que, como mencionan algunos expertos en cuanto a tecnología de varios institutos, incluido Harvard, que la democratización es lo que hace que una tecnología cambie la vida cotidiana, y la democratización es cuando llevas la tecnología a todas las personas. Entonces, en AIC, si queremos que llevar la tecnología a todo el mundo, es nuestra tarea. Muchas gracias. Eric Pérez, Carlos Eric, él comenta que si puede detectar el rendimiento de carga por carga de combustible. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos en nuestra página, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, pero puedes hacerlo si gustas. Ok, lo hago de forma rápida para aprovechar el tiempo. De hecho, en nuestra página, aquí tenemos lo que les comentaba, que todos los desarrollos se llevan a un marketplace, y en este marketplace puedes encontrar cualquier tipo de desarrollo, y tenemos algunos muy interesantes. Uno de estos se encuentra aquí, que registra la carga. Entonces, aquí nos muestra la carga en libras, y esto tú lo puedes cruzar con kilómetros. Entonces puedes tener libras, kilómetros recorrido, pero además, si tienes un sensor instalado, te muestra el recorrido, la carga, el consumo de combustible, y además, si te quieres ir a los estándares que utiliza la Unión Europea sobre indicadores de eficiencia energética, puedes medirlo incluso por pasajeros. Tenemos la capacidad de poder contar pasajeros, cuántos pasajeros transportas durante todo el año, durante el día, por flota, por vehículo, por como quieras, y para nuestro caso es absolutamente gratis. Como lo puedes ver aquí, no hay ningún costo adicional, así como el de detección de cargas. Igual, los datos son almacenados y los puedes cruzar, y es absolutamente gratis. Ok. César Osvaldo. Gracias, estimado. Una pregunta nada más, a ver si se le pueden agregar más variables a los reportes. Me imagino, por lo que comentabas hace un momento, parece ser que sí, todo depende de los monitores que tengan, ¿no? Como que es temperatura, nivel de aceite, presión de neumáticos, y bueno, todo eso, cosas importantes. Gracias. Sí, de hecho, los reportes se pueden generar. Mira, el límite, yo creo, en este caso no existe, porque si tú necesitas un sensor en específico para una industria y es bastante demandado,
una compañía productora o una compañía que se dedique a fabricar sensores lo va a hacer y te lo va a mostrar y te lo va a tener en el mercado de forma inmediata. O sea, lo hemos visto con compañías lituanas, por ejemplo, como Teltónica, que ellos viajan a la velocidad de la luz en la elaboración de sus dispositivos y sensores. O sea, todo se puede hacer. Y ya medir la presión de las llantas y calcular el rendimiento de tu vehículo si afecta es posible también, con carga, sin carga. Es algo sumamente sofisticado que ya está al alcance de todos, que ya es accesible. Entonces, sí, los parámetros se pueden cruzar, se pueden generar, puedes utilizar Power BI o cualquier otro sistema para lanzar los datos y lo puedes ver absolutamente. Y si generas ese desarrollo, nosotros te apoyamos y te apoyamos también para que lo vendas y sea parte de tu cartera de opciones. Muchas gracias por la respuesta. El ingeniero Armando pregunta que en Rusia, ¿dónde se utiliza esta tecnología? En Rusia se utiliza muchísimo, se utiliza para el control de combustible. De hecho, en Facebook yo tengo agregado a un ingeniero que él utiliza casi siempre y sube muchos posts en ruso, por desgracia, pero con gusto se los comparto. Ya actualmente se puede traducir todo al instante. Él sube videos y sube información sobre cómo utilizar los sensores de combustible y muestra cómo los está instalando y muestra qué variables nuevas hay. ¿En qué se utilizan? Muchas veces se utilizan para el transporte de combustibles o líquidos o para detectar si hay algún desnivel en la inclinación de una carretera, por ejemplo, que transporta combustible. Se ponen dos sensores y si el nivel de inclinación es peligroso, se hace la alerta. Entonces, se utiliza en la industria de transporte de cargas, se utiliza Gazprom, por ejemplo, es una de las compañías rusas, es como el Pemex de México. Se utiliza... Incluso aquí no es muy dado el huachicoleo, pero también se llegaría a utilizar si llega a haber este tipo de problemas. Entonces, se utiliza y, bueno, una prueba es de que muchas de las compañías que desarrollan este tipo de sensores andan como por esta región. Ok. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu presentación. Agradecemos que hayas participado en este foro. Ahora continuemos con la segunda presentación. Ingeniero Javier, le dejo con la semblanza de los siguientes ponentes. Muchísimas gracias. Y bueno, permítanme presentarles, está con nosotros Raúl G., que es el gerente comercial en México de StreamMax. Y también lo acompaña Ricardo Way, gerente regional 1, que es la zona desde México hasta Chile, y nos van a hacer una presentación derivada del uso del video, la imagen, inteligencia artificial. Pues bienvenidos. Ya, muchas gracias, señor Javier. Hola a todos, mi nombre es Raúl G. Soy de StreamMax. En primer lugar, muchas gracias a Conue por invitarme a participar a este foro. Bueno, para mí es un gran honor de intercambiar las experiencias juntos con ustedes. Y a continuación les voy a presentar nuestro proyecto en Estambul en nuestra solución de taxi inteligente y cómo garantizamos la seguridad y aumentamos la eficiencia. Y antes de empezar el tema de hoy, quería hacer una breve introducción de nuestra empresa. ¿Quiénes somos? Nuestra empresa se llama StreamMax. StreamMax es una empresa tecnológica con una experiencia de 18 años y en 2019 tenemos la cuota de mercado más de 210 millones y ahorita tenemos más de 2.500 empleados. El sede central está en Shenzhen, es una ciudad muy cerca de Hong Kong, pero tenemos varias oficinas en todo el mundo, varias filiales. Por ejemplo, tenemos oficina en los Estados Unidos, en Italia, Holanda, en Europa. También tenemos una oficina en la Ciudad de México.
Y después, ¿en qué trabajamos? Tenemos la misión de construir un futuro brillante de transporte con tecnología. Nos dedicamos a garantizar la seguridad, conformidad y aumentar la eficiencia con la tecnología, pero principalmente con la tecnología de video y inteligencia artificial. Nos enfocamos en los vehículos comerciales, tanto, por ejemplo, en taxis, en autobús escolar, camión y autobús. En los últimos 5 años, casi en todo el mundo, ustedes pueden ver nuestra solución y nuestro dispositivo. Y ahora tenemos más de 1.600.000 instalaciones de los dispositivos desde los países desarrollados hasta los países de desarrollo. Y también hay más 400.000 instalaciones de nuestra solución de inteligencia artificial. Bueno, y eso es una breve introducción de nuestra empresa. Y vamos a por el tema de hoy. Hoy el tema es nuestra solución en Estambul, taxi inteligente. En esta presentación principalmente se divide en 3 partes. Los problemas que actualmente está sufriendo en Estambul, la solución de StreamX y el resultado. Primero, los problemas. Ahorita en Estambul está sufriendo un problema bastante grave, es atasco frecuente. Según un informe de una empresa de GPS de Holanda, TomTom, en 2015, la congestión de Estambul era 58%. Y aquel entonces Estambul era la ciudad más atasco en el mundo. Y la gente de Estambul en cada año pierden $125 en atasco y eso se causa una pérdida económica promedio de $2,8 millones. También se causa un alto nivel de consumo de combustible, consumo de gasolina. Y bueno, en cuanto a taxi, los taxistas son perjudicados de este problema. Aquí, en esta página, nos muestra la tarifa de taxi en Estambul. Y ahora vamos a hacer una hipótesis. En estado ideal, o sea, no existe ningún atasco, el ingreso de 10 kilómetros, el ingreso de 10 kilómetros aproximadamente, el conductor puede ganar $4,6. Pero si hay 30 minutos de atasco, el ingreso, aunque el ingreso de conductor puede ganar $6,4 y el taxista gana más de $2 más, pero ellos pierden de 30 minutos. Y eso, el atasco, se causa el derroche de recursos y gran consumo de combustible. Y después, el segundo problema en Estambul, en la industria de taxi, es baja eficiencia operativa. El caso de Estambul es muy especial, es diferente que otras ciudades, donde no se ven muchos taxis libres circulando en la ciudad, tanto que tienen la norma de recoger pasajeros en las paradas de taxi. Además, cada taxi tiene la parada asignada en las que se les permiten recoger pasajeros. Por ejemplo, si un taxi asignada de una parada de aeropuerto solamente puede recoger pasajeros en la parada de aeropuerto. Y una vez llevando los pasajeros a la ciudad, no se permite esperar a los pasajeros en las paradas de la ciudad. Y tiene que circular para buscar pasajeros o volver a la parada de aeropuerto fácil. La distancia entre el aeropuerto y la ciudad es aproximadamente 50 kilómetros. Normalmente un taxi consume 3 litros de gasolina. Si el taxista vuelve en vacío, va a perder 3 litros de gasolina y tiempo. En Estambul hay total más de 30.000 unidades de taxis. Y vamos a imaginar qué gran consumo de combustible, qué gran derroche de recursos se va a causar. Y después, como otras ciudades, en Estambul siempre existe un caso, es que los pasajeros están esperando
pero sin taxis, o los taxis están circulando para buscar pasajeros, pero sin pasajeros. Y el tercer problema es inseguridad. En Estambul hay muchos casos de engaño, por ejemplo, engaña en taxímetro y engaña de las monedas. Las engaña de las monedas significa, por ejemplo, el pasajero paga 50 al conductor, pero el conductor dice, usted solamente paga 5. Y todos los fenómenos feos se han afectado en la imagen de Estambul como la ciudad turística. Entonces, nosotros Streamex tenemos una solución específica para Estambul, para resolver su problema, garantizar la seguridad y aumentar su eficiencia de operativa. Primero, nuestra solución combinamos hardware y software. En la parte de hardware, tenemos la pantalla inteligente. Aquí con la pantalla podemos ver el precio y la ruta en tiempo real. También instalamos varias cámaras para garantizar seguridad. Por ejemplo, cámara de ADAS y cámara de TSM. En la parte de software tenemos nuestra plataforma de administración y sistema de operación y una aplicación para usuario y inteligente artificial. Bueno, y aquí esta foto nos muestra el escenario de implementación de los dispositivos. A la izquierda es una cámara de TSM, se puede detectar el estado de los conductores. Por ejemplo, cuando el conductor está fumando mientras conduciendo, cuando tiene conducción por fatiga, cuando está utilizando su celular, etc. Y después es la cámara interior. Y con esta cámara podemos detectar el estado dentro de la cabina. Y además, esto es la pantalla inteligente. Y después es nuestro dispositivo, es un MDVR también, y se junta con una cámara de ADAS. Y después les voy a presentar los detalles. Bueno, en la parte de software, primero es el sistema de InTaxi. InTaxi es un sistema que hemos creado específicamente para Estambul. Y les voy a presentar las funciones de este sistema, de esta aplicación. Lo primero, los taxistas necesitan iniciar el sistema con la tarjeta de identidad o identificación facial, porque instalamos una cámara dentro del vehículo. Cuando la autentificación es correcta, los taxistas pueden trabajar. Además, con esta aplicación, los pasajeros no es necesario ir a la parada para tomar taxis. Ellos pueden reservar taxi en la aplicación, esta aplicación. Y este sistema va a encontrar un taxi cercano automáticamente para ellos. El taxista cercano confirma la reservación con la pantalla y con la ruta navegación al sitio donde los pasajeros. Y gracias al sistema tiene una lógica de despacho. Si bien el taxi está llevando pasajeros, también puede confirmar una reservación nueva. Cuando termine este trayecto, recogerá a los pasajeros nuevos. ¿Ok? En la terminal de pantalla y la aplicación se puede mostrar el precio y la ubicación en tiempo real. Eso se ha evitado la engaña de taxímetro y se puede garantizar la seguridad de los pasajeros. Al mismo tiempo, si existe un atasco, el sistema va a planear una ruta alternativa automáticamente. Y cuando llegan los pasajeros, ellos pueden evaluar el servicio de conductor y pagar online o escanear el código QR para pagar. Con esto se evita contacto físico, porque ahorita la pandemia todavía es bastante grave. Aquí, tal vez yo creo, ustedes me pregunten, este sistema casi lo mismo con Uber y Cabify, ¿cierto? Sí, claro. Este sistema tiene similitud con ellos, pero en algunos países, por ejemplo en Turquía, Didi, Uber y Cabify no es legal.
Entonces, este sistema, nuestro sistema, asegura los beneficios de los taxistas legales. Y además, es nuestra solución inteligente artificial. Instalamos varias cámaras. Las cámaras tienen las características de instalación fácil y también tienen la característica de alta definición. Lo primero es la cámara de ADAS. Es una cámara para detectar la situación frontal. Y después es la cámara inferior y cámara de DSM y una cámara para instalar dentro del vehículo. Lo primero es nuestro dispositivo, este dispositivo. Es un MDVR, también es una cámara de ADAS. Se instala fácilmente en la parabrisas. Primero, tiene la inteligencia artificial. Se puede detectar situación frontal, por ejemplo, como colisión, salida de carril, etc. Y también este dispositivo tiene G-Sensor y interfaz con el sensor de combustible, lo cual se puede detectar y recopilar los datos de aceleración repentina y desaceleración repentina y consumo de combustible. Y todos los datos recopilados por los dispositivos, por ejemplo, el dato de G-Sensor, video, consumo de combustible, van a cargar a nuestra plataforma. Con la plataforma podemos obtener la relación entre comportamiento peligroso y consumo de combustible. Es decir, podemos saber el consumo de combustible en cada aceleración repentina y desaceleración repentina. Y en los videos podemos saber, nos muestra la evidencia. Y sabemos que la aceleración repentina y desaceleración repentina siempre se causa un gran consumo de combustible. Entonces, con esta plataforma, con los datos, podemos saber su relación. Y después, por otro lado, en la plataforma podemos ver la estadística. La estadística, la cual incluye la distancia e ingreso en cada trayecto. Por ejemplo, el tiempo de trayecto, su consumo de combustible, y con todas las informaciones podemos saber la eficiencia operativa de cada conductor. Con esta medida podemos dar algunos consejos a los conductores para aumentar su eficiencia. Y ahorita el gobierno de Estambul nos pide a instalar un sensor de aire para detectar la calidad de aire en Estambul, ya que los taxis circulan en todas las partes de la ciudad. Así podemos recopilar los datos de calidad de aire en diferentes lugares. Y con los datos, el gobierno puede tomar algunas medidas para mejorar el aire. Y el resultado. En las últimas partes, aquí el resultado. Nuestra solución fue elogiada por el gobierno de Estambul, también reportada por muchos medios de prensa de Turquía. Y este proyecto está desarrollando ahora. También espero que todos ustedes nos puedan dar algunos consejos. Muchas gracias. Esto es una breve introducción. Solamente yo presento nuestro proyecto y solución. Muchas gracias. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, ya sabes, tenemos aquí a Itzel, cuáles preguntas puede ver o logró ver en las redes sociales. Sí, mi pregunta es si hay alguna experiencia aquí en México. Sí nos gustaría que nos la comentaran, o si no hay en México, en Latinoamérica, por favor. Gracias. Ok, señor Armando, esta pregunta déjame contestar. La verdad sí, llevamos casi más que 5 años presentado en el mercado de México. También tenemos una oficina en la Ciudad de México. Llevamos bastante involucrado en diversos industrias verticales como transporte de carga y transporte urbano, etc. En el año pasado logramos unos proyectos también muy exitosos en México por tema de confidencialidad. Te pido disculpas que no podemos divulgar muchas informaciones,
Pero si quiere conocer algunas soluciones específicas, bienvenida, déjanos mensajes y siempre estamos a su respaldo. Gracias. Además de Estambul, Turquía, ¿existe alguna otra ciudad del mundo en donde los taxis hayan implementado este tipo de sistemas? Ok, además de Estambul, también tenemos muchas ciudades Medio Oriente, como en país Dubai, en Dubai, y unas otras ciudades. En China tenemos ocupado casi 55% el mercado de taxi. Puede decir, en China, cualquier ciudad, cada 2 taxis se ve uno con la solución de StreamX. Y en Latinoamérica también estamos trabajando con esfuerzo con los departamentos relativos a promocionar este sistema. Hasta el momento solo tenemos unos proyectos de piloto, como en Argentina y en Colombia. Como ustedes, tal vez ustedes conocen, en Bogotá también se está promocionando mucho los autos eléctricos. Así que con unas marcas de China como BYD o otras como Yutong, estamos trabajando junto como preinstalación. Es decir, antes de llegar a los autos nuevos, ya tiene esta solución implementada. Ok, muchas gracias por la información. Ingeniero Javier, ¿desea agregar algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Se utiliza, lo que veo es que ustedes integran tecnologías, ¿no? Hay una integración ahí de tecnología. ¿También utilizan la información que provee la computadora del auto o del camión, lo que sea? ¿La pueden integrar ustedes y tener algunas variables más que registrar y poder evaluar? Claro, sí, señor Javier, eso es disponible. Depende de muchos escenarios. Como ustedes conocen, nosotros estamos más enfocados en industria vertical de vídeos y basado en vídeo desarrollamos nuestra tecnología nuclear como de artificial inteligente. Es más enfocado en la parte de seguridad y esta seguridad es security and safety, seguridad para mercancía y seguridad para las personas y conductores y pasajeros en varios a industria. Para la parte de integración de CAN, cada día también se ve demanda muy fuerte en todos los aspectos, especialmente en industria de logística. ¿Qué hacemos? Primero, con nuestros propios TV móvil, ya tenemos interfaz de CAN que puede leer unos protocolos muy estándares. Pero sabemos, cada flota o cada usuario individual tiene sus propios necesidades o la interpretación o unos formatos de informe. ¿Qué más usada o qué más aplicamos hoy en día es como integramos esos tipos de datos o permitimos que los datos se ingresan y luego transmiten a la plataforma ellos o nosotros y luego genera los informes en base a los formatos personalizados por unos socios o partners nosotros locales o depende del proyecto también podemos desarrollar a la demanda de los usuarios finales. Pues gracias. Me gustaría saber si algún momento, ahorita que hablaron de taxis y de todo lo que están innovando, ¿han escuchado algo de cómo es el taxi aquí en Ciudad de México, en México en general, y qué nos recomiendan? Ok, bueno, yo voy a decir la verdad que todavía no hemos recolectado mucho esa información o esa retroalimentación con los taxistas en México. Trabajamos con unos proveedores de taxímetros en México, intentando de instalar unos pilotos a hacer la prueba, pero hasta el momento todavía no recolectamos los comentarios o unos experimentos personal en todas las taxis. Sí. Claro. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por su presentación. Algo, perdón, ingeniero. Sí, solamente sintetizar. El mayor mercado que ustedes tienen de sus dispositivos, ¿es en qué mercado? Digamos, el mayor porcentaje, ya sumando todo el mundo.
sumando todo el mundo, ¿es el transporte urbano? ¿Es la carga? ¿Cuál sería el mayor mercado? Javier, esto depende mucho de la madurez de la industria, la regulación del gobierno y también el nivel de tecnología de cada país también se varía mucho. Por ejemplo, en México, la verdad que la solución nosotros más aplicado industria son transporte logístico y transporte de urbano intermunicipio. Esos son los más utilizados en México. Y en otros países tal vez se varía, depende de muchas situaciones. Por ejemplo, en Medio Oriente es más utilizado de transportación de taxi y también de transporte logístico. Ok. Sí, muy bien, gracias. Ok, gracias. Continuamos con nuestra última presentación y para ello está Luis Adrián Fernández Ramírez, es consultor internacional. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis Adrián. Muchas gracias por acompañarnos. Déjenme mencionar que el ingeniero Luis Adrián Fernández Ramírez es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ya tiene más de 20 años de experiencia en temas de eficiencia energética en el transporte. Ha desarrollado proyectos con diversas organizaciones como el ICCT, el Clear Air Institute, la Comisión Ecológica Fronteriza México-Estados Unidos, con la agencia alemana GIZ, entre otros. Y también ha trabajado para gobiernos nacionales e internacionales como la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, Nacional de Energía de El Salvador, y en México pues también ha desempeñado trabajos para Semarnat, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Ecología de Guanajuato, también entre otros. Y para algunas empresas, nombramos solamente algunas: GCC, ADO, Cemex, Bimbo, FEMSA, entre otras. Actualmente el ingeniero Luis Adrián Fernández ofrece capacitación y asesoría nacional e internacional para la implementación de programas de ahorro de combustible y reducción de emisiones. Bienvenido nuevamente, Luis Adrián. Adelante. Bueno, pues más que nada, muchas gracias a la CONUE por la invitación a estar nuevamente presentando, y a todos los asistentes, todos los oyentes que están en las diferentes redes. Pues bien, ya platicaron los dos ponentes anteriores acerca de lo que son los apoyos tecnológicos y las herramientas que pueden apoyar la gestión, los datos y la seguridad. Es apoyo directamente a toda la parte de gestión de la flota de transporte. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la parte de selección del tren motriz de un vehículo para que sea más eficiente. Es un poco con números, debe ser muy extensa, pero digamos, por el tema que es una presentación en poco tiempo, trataremos de resumir muchos de los temas, mucha de la parte de cálculo sobre todo. Bueno, primero los invito a preguntarse antes de empezar, ¿qué resultados han obtenido en sus selecciones de vehículos que han hecho hasta el momento? ¿Dónde están obteniendo los resultados que esperaban? Me refiero a rendimiento de combustible. ¿Quieren mantener las selecciones que han realizado, si son suficientes, o qué es lo que le cambiarían? Entonces es importante preguntárnoslo, porque a veces no lo hacemos. Elegimos un vehículo y pensamos que es el correcto y que así lo será conforme a lo que hemos estado observando en vehículos anteriores. Entonces, la premisa principal de lo que es una selección de un vehículo es que este objeto o este vehículo es el instrumento fundamental para la actividad de transporte. Por lo tanto, se debe de considerar como un proyecto de inversión, porque a partir de él es el que vamos a desarrollar todo nuestro movimiento de carga o de pasajeros. Como antecedentes, ¿cómo hemos visto que se realiza la selección de los vehículos en nuestro país? Tenemos tres opciones. Primero, por las preferencias personales que tienen los dueños de las empresas o los dueños de vehículos, como en el caso de los hombres camión.
Tenemos también por la experiencia del operador, justamente en el caso que hablaba del hombre camión, y también las recomendaciones comerciales que dan los fabricantes, los distribuidores o los vendedores, en el caso de las empresas. En todos los casos, lo que se requiere es que todas las empresas o el hombre camión pueda hacer un análisis que involucre a todas las áreas o a todos los temas que tienen que ver con esta parte del consumo de combustible y con la parte de selección del vehículo. Hablo de consumo de combustible porque la selección vehicular, en este caso, la hacemos desde el punto de vista técnico, de cómo hacer una selección para que podamos ahorrar combustible desde un inicio. ¿Por qué un comité de análisis? Porque pues, necesitamos que tengamos la opinión de las diferentes áreas de una empresa de transporte. Conocer las historias de mantenimiento, conocer los recorridos, la logística de carga, conocer la operación del vehículo, los estándares, récords de mantenimiento, para que podamos conocer con exactitud si el vehículo que vamos a obtener pues, satisface todos los requisitos que vamos a requerir en la operación del día a día de nuestra carga. Entonces, para seleccionar ese vehículo, pues debemos de elaborar criterios propios y desempeño en lo que será la velocidad del vehículo dentro de lo que es el tren motriz. Entonces, hay que seleccionar la combinación correcta, hay que definir el tipo y tamaño de motor, cuál va a ser la transmisión que vamos a ocupar, el diferencial que tenemos de recurrir y el tipo de llanta que vamos a utilizar para obtener un desempeño energético óptimo. Primero, hay que calcular requerimientos de potencia del motor. La demanda de potencia del vehículo será dada justamente por la resistencia que se pone al movimiento del vehículo. Cualquier motor que está trabajando, un motor de combustión interna, consume energía y pues la transforma esa energía química del combustible en energía mecánica, energía que obtenemos en la flecha del motor. Esa flecha del motor se va a acoplar al tren motriz. Y entonces esa flecha del motor tiene que tener la capacidad de transmitir esa potencia y ese torque hacia las ruedas. Al momento de llevar esa potencia y torque a las ruedas, pues el vehículo tiene que vencer la resistencia al movimiento. La resistencia al movimiento son la resistencia aerodinámica, la resistencia al rodamiento y la resistencia por pendiente. Son las principales resistencias que debe de ser un vehículo para poderse desplazar. Entonces, para poder tener esos datos de potencia, pues tenemos que calcular la potencia que se requiere para vencer la resistencia aerodinámica, la potencia que se requiere para vencer la resistencia al rodamiento y la potencia que se requiere para vencer la resistencia a la pendiente. La suma de ellas, más las pérdidas que se tienen por accesorios de potencia, toda esa suma, pues será la potencia que requiere ese motor para el movimiento del vehículo. Claro que debemos tener consideraciones de carga, qué es lo que va a cargar, por el peso que va a cargar, por dónde va a recorrer, por dónde va a transitar, etcétera, diferentes informaciones que vamos a ir revisando. Entonces, para poder ser un poquito más práctico, pues podemos hacerlo mediante un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una selección de un vehículo, queremos un tractor convencional que va a tener un paquete aerodinámico completo, es decir, que tiene los elementos aerodinámicos en el tractor. Tiene un área frontal de 4 por 2.5 metros de ancho, puede utilizar llantas bajo perfil, es un semirremolque convencional con un peso bruto vehicular de 40.000 kilogramos, va a circular sobre asfalto frío a una velocidad crucero de 21 km por hora. Esta parte de la velocidad es nuestro elemento de diseño, ¿no? Para la parte de tren motriz. Aquí vamos a hablar únicamente para cálculo de potencia. Entonces, para calcular esa resistencia, tenemos que la resistencia a la aerodinámica es el coeficiente de arrastre por el área frontal del vehículo por la velocidad al cuadrado entre una constante. Tenemos velocidad al cubo porque para obtener la potencia sumamos la resistencia multiplicada por la velocidad para obtener potencia. Entonces eso es lo que nos resulta, esa información. El coeficiente de arrastre por el área por la velocidad al cuadrado entre una constante para obtener 1 kilowatts. Entonces, este coeficiente de arrastre se encuentra para diferentes condiciones. Hay tablas que nos dicen exactamente para qué condición. En este caso, para .56, nos dice que es cuando tenemos un paquete aerodinámico completo. Tenemos el área frontal del vehículo y la velocidad elevada al cubo. Obtenemos el resultado y nos da que necesitamos 63 kilowatts equivalentes a 84 HPs para vencer la resistencia al aire para este caso de ejemplo. Pero si modificamos cualquier elemento,
pues la variación que nos va a generar. Por ejemplo, si variamos la velocidad de 95 km por hora a 110 km por hora, nuestro requerimiento de potencia pasa de 84 a 130 HPs. Es decir, que el efecto de la velocidad tiene un impacto drástico en la cantidad de HPs que voy a requerir para vencer esa resistencia. Para ello, necesitaría entonces a tener una buena capacitación de operadores, regular la velocidad o elementos tecnológicos que me regulen o me hagan un control de la velocidad. Ahora, si cambiamos ese elemento que tenemos aquí a paquete completo y no tenemos absolutamente ningún elemento dinámico, el coeficiente de arrastre pasa de 0.56 a 0.72. Entonces, nuestro requerimiento de potencia pasa de 84 a 108 HPs. Entonces, aquí una medida tecnológica nos ayudaría a reducir justamente ese requerimiento de potencia. Entre más potencia requeramos para poder mover el vehículo, mayor será el consumo de combustible. Por eso los beneficios que nos traerá como consecuencia, lo que podamos hacer para poder bajar ese efecto de requerimiento de potencia. Aquí en este caso, los equipos aerodinámicos son los que van a ayudar a reducir ese impacto que tengamos en un aumento de potencia por el movimiento del vehículo respecto al aire. Ahora, para poder vencer la resistencia al rodamiento, también tenemos un ejemplo. Bajo el mismo ejemplo, tenemos una fórmula que nos dice cómo se desarrolla esa potencia, que es el factor de superficie de rodamiento por la velocidad, dos coeficientes por el tipo de llanta por la velocidad entre una constante. Si tenemos esos datos, el superficie de rodamiento dice que va sobre asfalto frío, entonces su valor es 1.2. Hay diferentes valores para diferentes condiciones de superficie. El peso bruto vehicular, aquí, perdón, es que me faltó el peso bruto vehicular, son 40.000 toneladas por 95, que es la velocidad, los valores de llanta, la velocidad nuevamente, entre una constante. Y encontramos que requerimos 107 HPs para poder vencer la resistencia de rodamiento bajo estas condiciones. Lo mismo que pasaría si cambiamos la superficie de rodamiento, si no fuéramos sobre un asfalto frío, sino sobre una superficie de grava empacada. El valor de superficie sería 2 en lugar de 1.2. Entonces la resistencia de rodamiento sería de 178 HPs. ¿Qué necesitamos aquí? Pues especificar adecuadamente las rutas, conocer las rutas y sobre todo la ayuda de la telemática que podemos tener. Ahora, si cambiamos la llanta de una de bajo perfil a una llanta convencional, los valores C1 y C2 cambian. De 3.5 cambiaría a 6.36 y el C2 de 0.30 cambiaría a 0.32. Entonces, el valor de potencia sería de 107 a 158. Entonces, cada elemento nos cambia lo que queremos tener como efecto en esa potencia. ¿Qué podemos mejorar aquí? Pues mejorar con el uso de llantas de menor resistencia, sistemas de monitoreo de presión de llantas, etcétera, que son tecnologías que nos pueden ayudar a poder tener un menor impacto en esta resistencia al rodamiento. Si queremos vencer la resistencia por pendiente, pues también tenemos una fórmula que nos dice que es la velocidad por el peso bruto vehicular por el grado de pendiente, porque va a circular entre una constante para obtener 1 kilowatts. Con los datos del ejemplo tenemos la velocidad, el peso bruto vehicular y el grado de pendiente entre la constante. Y obtenemos una resistencia por pendiente de un requerimiento de potencia de 70 HPs. ¿Qué pasa si aumento la velocidad? Al aumentar la velocidad también aumento mi requerimiento de potencia. No solamente va a afectar resistencia a rodamiento aerodinámica, sino también la resistencia por pendiente va a aumentar esa potencia requerida para el movimiento del vehículo. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues tener regulados de velocidad, freno de motor para cuando son pendientes descendentes y capacitar al operador en el manejo del vehículo. Ahora, si cambiamos el grado de pendiente, que ya no es 0.5, ahora sería un 1, que se utiliza para terreno montañoso, pasaremos de 70 HPs a 134 HPs. Entonces casi estamos duplicando el requerimiento de potencia para utilizar el terreno montañoso. Entonces, cuando seleccionamos el vehículo, es importante seleccionar si vamos a utilizarlo en terrenos planos o en terrenos montañosos. Entonces aquí lo que podemos hacer es un diseño adecuado de rutas y de las cargas que vamos a transportar. Y obviamente el diseño de tren motriz, ajustar los parámetros a que sea más específico para terreno montañoso. Decíamos, tenemos que sumar las potencias encontradas para encontrar la potencia total que requerimos. Entonces sumamos las potencias encontradas, entonces tenemos 61 HPs,
necesitamos 10% de energía adicional para accesorios, entonces tenemos 294 HPs. Para esas condiciones que tenemos dadas, vemos que si variamos cualquier elemento, nuestro requerimiento de potencia sería adicional. Entonces tenemos que adecuar o seleccionar adecuadamente nuestro motor a parámetros de diseño, para que sea justamente la capacidad, la cantidad de potencia requerida y no desperdiciarla. Ahora, esa potencia, pues yo tengo que conocer qué motor tengo. Y bajo esas características, tenemos que los motores tienen curvas características. Esas curvas características nos dicen el desempeño que va a tener cada motor a diferentes condiciones de revoluciones de giro. Por ejemplo, aquí tenemos las RPMs de giro del motor, y acá tenemos el torque y la potencia del motor. Entonces, el torque va a ir variando en medida que incrementamos las revoluciones. Podemos pasar desde un torque alto, y después desde el punto T2, el torque va a ir disminuyendo hasta un valor mínimo, ¿no? La potencia se va a ir incrementando a medida que incrementamos las revoluciones hasta un valor máximo y después va a tender a caer. Y el consumo de combustible, como se conoce, pues en ralentí es un consumo alto, después empezamos a acelerar, nuestro consumo es mínimo y después, a medida que aceleramos, evidentemente nuestro consumo va a ir aumentando, va a ser mayor nuestro consumo. Nosotros debemos de saber que bajo el motor que podamos tener o seleccionar, conocer las características que va a tener ese motor para que sepamos encontrar entonces las características de desempeño donde va a ser más eficiente ese motor. Ahora, yo busco dentro de diferentes motores esas curvas, por ejemplo, para las características que encontré de ese motor, pues más o menos se entra en los parámetros de kilowatts que encontramos parecidos a estos tres motores. Y para estos tres motores, aunque son la misma marca, tiene diferentes rangos de operación, para que podamos conocer exactamente cómo se va a utilizar. ¿Por qué les menciono esto? Porque estamos exactamente conociendo las características de ese motor, la cantidad de potencia requerida, y ya que tengo la potencia requerida, entonces selecciono el motor. Ya que selecciono el motor, entonces busco cuáles son las características de desempeño que va a tener ese motor. Características de potencia, torque y de consumo de combustible, para que a la hora que haga mi selección de tren motriz, yo garantice que tenga las revoluciones óptimas de funcionamiento de ese motor al torque máximo y al consumo mínimo de combustible, y que en esas características tenga yo entonces la velocidad óptima de recorrido. Vamos a ir viendo más adelante esa circunstancia, cómo equilibramos esos dos puntos. Bueno, ya tenemos nuestro motor. Ahora hay que especificar nuestro tren motriz. Las principales variables del tren motriz es qué buscamos transportar, cuál va a ser el peso del vehículo, peso bruto vehicular, y de la carga, del peso bruto vehicular de la combinación. Por qué tipos de camino va a transitar, qué velocidad crucero y máxima se necesita y qué restricciones tenemos. Las variables principales que hemos visto: qué motor, torque y potencia, que ya lo platicamos, qué transmisión, qué diferencial y qué llantas vamos a ocupar para tener ese desempeño adecuado a la velocidad óptima en el rango de revoluciones más eficiente del motor. Entonces tenemos que ese tren motriz consta de diferentes elementos. Tenemos primero el motor, que va a proporcionar energía. Tenemos un embrague que va a conectar nuestro motor con la transmisión. Tenemos una flecha cardán que nos va a llevar las revoluciones de giro de la transmisión a los diferentes ejes motrices, a nuestro diferencial, y ese diferencial que nos va a proporcionar la velocidad dentro de nuestras llantas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un motor puede estar circulando a diferentes revoluciones. Vamos a suponer que está operando a 1500 revoluciones. La transmisión puede ser transmisiones de 5, 6, 10, 13, 18 velocidades. Entonces tenemos tantos números de velocidades, pues tantas relaciones en la transmisión como sea posible. Vamos a suponer que tenemos aquí una de esas relaciones de transmisión. Entonces la relación dice que tenemos una relación 2:1, que es decir que va a reducir la velocidad de giro del motor a la mitad. Entonces pasamos de 1200, cuando metemos el cambio de transmisión, nos va a reducir a 600 revoluciones. Después, esa revolución de giro es a la que gira nuestra flecha cardán. Llegamos a un diferencial. Entonces, cuando pasa por el diferencial, tenemos un diferencial, un 4.3. Quiere decir que va a reducir 4.3 veces la velocidad de revoluciones que viene en la flecha cardán. Entonces, obtenemos a la salida del diferencial 139 revoluciones.
Entonces, esas revoluciones, esa es la velocidad, las revoluciones de giro que está dando la llanta. Si esa llanta recorre 3.2 metros en cada vuelta, si multiplicamos este valor por el perímetro de la llanta, nos daría 26 kilómetros por hora. Es decir, bueno, esto multiplicado por 60 entre 1000 para que nos dé en kilómetros por hora, porque el resultado nos daría en metros por minuto. Entonces tenemos 26 kilómetros por hora que nos daría manejando un motor con estos elementos de termotriz. Ahora, eso es, digamos, una explicación breve de cómo funciona este termotriz o cómo se distribuyen esos elementos y cómo están relacionados. ¿Cómo se relacionan? Entonces tenemos las RPM de giro del motor, y lo dividimos entre la relación de caja, luego esto lo dividimos entre la relación diferencial, lo multiplicamos por el perímetro de la llanta, y por 60 entre 1000 nos va a dar la velocidad. Ahora, si yo quiero definir mis parámetros de velocidad, si yo defino que mi empresa quiere que mis vehículos operen a 90 kilómetros por hora, entonces ya es un dato. Ya tengo los demás datos de cada uno de los elementos y entonces selecciono las diferentes relaciones de caja y diferencial. Estos dos los paso para acá y la velocidad la paso para acá. Entonces hago iteraciones para saber cuál va a ser los elementos de caja y diferencial que me van a dar los datos para encontrar la velocidad crucero a la cual quiero que mi vehículo opere. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un motor Detroit Diesel con 155 caballos, tiene esta velocidad gobernada, tiene este torque, tiene esta transmisión de 18 velocidades, tiene un diferencial 4.3 y tiene llantas 11R24.5 que recorren 3.36 metros cada que da una vuelta la llanta. Entonces hago lo mismo que en el ejemplo que les expliqué al principio. Tengo las máximas revoluciones de 1080, las divido entre la relación de caja, encuentro 125 revoluciones por minuto en la flecha cardán. Eso lo divido ahora entre la relación de diferencial y encuentro 29 revoluciones que nos están dando el diferencial. Lo multiplico por el perímetro de llanta y obtengo 97 metros por minuto. Eso por 60 y entre 1000 para que me den kilómetros por hora y obtengo 5.8 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad del vehículo que alcanzaría a las máximas revoluciones. Entonces a las máximas revoluciones de 1080 se alcanzaría 5.8 kilómetros por hora. Entonces, como esto es lineal, el valor máximo sería este. El valor mínimo sería a las 0 revoluciones, el vehículo tiene 0 kilómetros. Entonces, el punto sería 0. Entonces, tengo el máximo y el mínimo. Entonces, los uno y encuentro toda la variación que va a tener en ese primer cambio. Y luego para los 18 cambios y obtengo las diferentes velocidades a las diferentes revoluciones que va a tener ese vehículo. Esto se llama un diagrama de velocidades. Con ese diagrama de velocidades yo puedo saber cómo va a funcionar ese vehículo, a qué velocidades puede alcanzar para diferentes revoluciones. Ahora, si esto lo junto con el motor que estoy teniendo, por ejemplo, en el caso de ejemplo, decía que era un Detroit Diesel. El Detroit Diesel me dice que tiene su rango de operación justamente donde tenemos el torque máximo. Entre las 1000 revoluciones y entre las 1400 revoluciones tengo el mayor torque disponible. Donde tengo mayor torque disponible tengo el menor consumo. Entonces eso se llama, en términos de la conducción técnica, la zona verde del motor. La zona de revoluciones donde tengo el menor consumo y el mayor torque, el mayor desplazamiento que va a tener ese motor. Ahora, si esa zona verde se la pongo a mi diagrama de velocidades, pues yo tengo entonces para saber exactamente dentro de cada parámetro la velocidad que voy a obtener. Por ejemplo, mi parámetro de zona verde está entre las 1000 y 1400 revoluciones. Si hago una zona intermedia donde sea más eficiente o óptimo el consumo de combustible, en la zona más baja iría a 70 kilómetros por hora. En la zona más alta iría a 85 kilómetros por hora. Ahora, si me quiero ir a las zonas externas, puedo ver la zona más alta, digamos, de la zona verde, encontraría 90 kilómetros por hora. Todavía estoy dentro de la zona verde. Si quiero ser óptimo, me manejo aquí. Si quiero generar mayor velocidad, mayor desempeño,
puedo irme hasta 90 kilómetros por hora y todavía estoy dentro de la zona verde. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los operadores? Manejan a máximas revoluciones, por ejemplo, que fueran a 1600, estarían fuera de zona verde y fuera de parámetros de diseño de tren motriz. Entonces, por eso hay que adecuar adecuadamente las condiciones de operación junto con los parámetros de selección de tren motriz para que el consumo de combustible sea el más bajo dentro de la operación y dentro del diseño propio de ese tren motriz. Ahora, no solamente requerimos esa parte, sino que necesitamos que el vehículo tenga arrancabilidad. Entonces hay que calcular el índice de arrancabilidad. Ese índice de arrancabilidad lo tenemos aquí, que es el torque del motor en el clutch a las más bajas revoluciones, la relación del paso diferencial, relación de caja, medida de la llanta y el peso bruto vehicular. Ahí se tiene que hacer el cálculo con los diferentes parámetros que tengamos de esa elección que hayamos hecho, y esa arrancabilidad significa que el vehículo tiene que poderse poner en movimiento a partir de 0 en una pendiente dada. Entonces, ese porcentaje se mide en porcentaje o en grados. El valor que encontremos, pues lo debemos de comparar con esta tabla, que nos dice el índice de arrancabilidad mínimo y depende del tipo de aplicación. Le digo, es un poco más extenso, pero digamos, un ejemplo muy rápido, muy práctico, cómo calcularlo, por ejemplo. Tengo que encontrar la arrancabilidad para la siguiente configuración técnica. Tenemos una relación diferencial 6.53, relación de caja 3.36, esa es la revolución de giro de la llanta, 502 revoluciones por milla, el torque 700 libras-pie y el peso bruto vehicular 34.132 libras. Ponemos los datos, calculamos y obtenemos 22.09%, que equivale a una pendiente de 11.86 grados. ¿De dónde salen esos números, esos porcentajes? Pues podemos calcular las pendientes en porcentaje o en grados. Por ejemplo, lo que obtuvimos fue 21.09%. 21.09% andaría por aquí, que sería casi el 11% que vimos en el cálculo anterior. Entonces, ese es lo que estamos obteniendo, el grado de pendiente por el cual ese vehículo va a poder arrancar desde 0 en esa pendiente. En una pendiente mayor a ese valor obtenido, pues le va a costar trabajo o realmente no va a poder desplazarse ese camión. También hay que calcular la gradiability, que es la habilidad que tiene el vehículo para subir una pendiente sin perder velocidad. Esta pues también se mide en porcentaje. Vamos a hacer un ejemplo también para que podamos ver esos datos, cómo se pueden obtener. Encontrar la gradiability para esta configuración, con un torque que tenemos aquí, la eficiencia del eje motriz para un eje simple de 0.92, relación total de engranajes es la suma de relación de caja y diferencial, las revoluciones por milla en la llanta, el peso bruto vehicular de la combinación y el factor de interacción entre la llanta, esta es radial de 0.7. Entonces hacemos el cálculo y obtenemos el gradiability de 39.9% y 21.75. Este lo podemos obtener para diferentes velocidades de la caja. Normalmente es la que encontramos para que el vehículo mantenga su velocidad constante a una condición dependiente, tanto a torque pico o a velocidad crucero. Recomendaciones adicionales que tenemos que tener para seleccionar adecuadamente un vehículo. Hay que planificar, no hay que esperar hasta el último momento para comprar, porque si lo hacemos de esta forma, pues una compra apresurada siempre nos cuesta más, ¿no? Hay que conocer las necesidades, evaluar las necesidades, no comparar vehículos con mayor capacidad. Hay que pensar a largo plazo, hay que pensar que los costos de combustible y mantenimiento aumentan, hay que pensar en el valor de reventa que va a tener y la vida útil de ese vehículo, preparar una lista de verificación de los requerimientos que voy a tener, indagar sobre las opciones de compra, elegir por lo menos 2 proveedores para que las propuestas que ellos nos entreguen deben ser muy similares, si no, hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que poder hacer incluso pruebas de demostración con los proveedores, de ser posible utilizar un vehículo de prueba para incorporar la operación en condiciones reales. No ponerlo a trabajar sin caja y en rutas que no son las nuestras, no trabajar en pruebas de demostración a condiciones reales. Esa lista de verificación hay que estimar el tamaño y peso de la carga, la topografía del camino, considerar las cargas que vamos a tener normalmente, la rugosidad, desgaste de la superficie, el kilometraje anual previsto,
los reglamentos de tránsito, el control de ruido, emisiones, la velocidad crucero que vamos a tener, qué velocidad vamos a registrar, el plan y servicio de mantenimiento que va a tener nuestro vehículo, las condiciones de tránsito, si va a ser en carretera, en autopista o en ciudad, pero sobre todo ningún vehículo que se pueda seleccionar va a ser eficiente para ahorrar combustible si el operador no posee los hábitos de conducción adecuados. Lo vimos en la gráfica, ¿no? Que si tenemos que los parámetros de revoluciones de giro son más eficientes en un rango de revoluciones, y si el operador va a exceso de revoluciones, pues aunque el vehículo esté bien diseñado, pues el vehículo no nos va a dar un adecuado rendimiento de combustible. Lo más importante en el diseño de un vehículo es que se acomodar los requisitos operacionales, que intentar que la operación se acomode al vehículo. Desde que hacemos los parámetros de selección, pues nos damos cuenta de que nuestro vehículo va a ser diseñado para condiciones reales de operación y bajo criterios y datos reales. También, adicionalmente a esto, pues hay que considerar los parámetros normativos, que hablamos de pesos y dimensiones, normas de protección ambiental y prestaciones de servicio postventa. Entonces, un tren motriz adecuado va a permitir al operador operar en una velocidad reglamentada, en un rango óptimo, tener el consumo mínimo de combustible, tener potencia de reserva, provocar el desgaste mínimo de piezas, de motor y del vehículo. Y si usamos vehículos por encima de las condiciones técnicas, va a implicar mayores consumos, costos de mantenimiento, etcétera. Por lo tanto, la selección adecuada de un vehículo, y sobre todo su tren motriz, nos va a reducir en gran medida el consumo de combustible desde el inicio en la compra del mismo. Pues hasta ahí sería mi presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, pues yo ofrezco pues la asesoría y capacitación para selección, conducción técnica, desarrollo de diagnósticos, etcétera. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, gracias, Adrián. Con esta parte de tu presentación, para los compañeros que están todavía en sesión de Meet, pueden tomar los datos. De todos modos, les comento que en la página de CONOE van a encontrar en la sección de transporte un poco del resumen, yo diría, porque colocamos la liga, quién hizo la presentación, el nombre de la persona, y nos va a llevar a la presentación. Pero en su caso, como bien lo mencionó Adrián, si tienen dudas o comentarios de esta presentación, pues bueno, a lo mejor tomamos datos, su correo, su teléfono, y lo llamamos, y él ya nos puede dar una asesoría más personalizada. Ahora bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Itzel, creo que tenemos algunas en el chat. Sí, Viri, gracias, Adrián, por la presentación. Y tenemos una de el ingeniero Armando, ¿qué recomendarías para un motor con más potencia de la calculada? No, ¿recomendarías un motor con más potencia de la calculada? Pues normalmente el proceso que acabo de mencionar, pues estamos calculando la potencia necesaria, pero como vimos hay parámetros que afectan justamente esa potencia, ¿no? Si el operador ve exceso de velocidad, si no tengo elementos aerodinámicos, etcétera, y eso justamente nos presenta que vamos a requerir una mayor potencia en la operación diaria. Adicionalmente a eso, las empresas en México, pues normalmente no diseñan, no todas las empresas tienen la posibilidad de seleccionar un vehículo a un solo tipo de carga, porque a veces cargan un tipo de servicio y de repente pueden cambiar el tipo de carga, el peso, todos los requerimientos de potencia son diferentes. Aquí lo que se recomendaría justamente es que ahora los motores, pues bajo su electrónica, podemos regular un poco la potencia, acercarnos a la potencia que tenemos como proceso de selección, pero si podemos regularla de manera electrónica, pues va a ser un factor que nos va a ayudar a reducir el consumo de combustible. Ok, muchas gracias, Adrián. No sé si las personas que están aquí con nosotros desearan hacer alguna pregunta más. Que pregunta Carlos Eric que cuál es el paso diferencial óptimo para tractocamiones con carga de 28 toneladas. El proceso de selección, como vimos, pues tiene que ver con varios elementos, y tanto la caja de velocidad de la transmisión como el diferencial son elementos que nos van a hacer una disminución de la velocidad. Son multiplicadores o desmultiplicadores de velocidad, y al mismo tiempo son multiplicadores y desmultiplicadores del torque. Entonces, cuando tenemos cargas mayores,
en tonelaje, digamos, requerimos pasos de diferencial con una relación más alta. Si el paso de diferencial es más bajo, más corto, digamos, se ocupa para velocidades más amplias. Entonces, si tenemos 28 toneladas, habría que ver cuál es el proceso completo, o sea, cuáles son los parámetros completos. Habría que analizarlo con cuidado. Pero sí, el punto es que entre más carga o más pendiente o más necesidad de torque requiramos para poder mover el vehículo, los pasos de diferencial normalmente son más altos. Excelente, Adrián. ¿Alguna pregunta aquí? ¿La metodología aplica para buses? Sí, de hecho el proceso es el mismo, el tren motriz es exactamente el mismo, la diferencia únicamente es que el motor está en la parte trasera, pero pues al final de cuentas es el mismo proceso. Todos tienen transmisión, diferencial, llantas y motor. Incluso el proceso lo podemos hacer en automóviles y camionetas y revisar cuáles son los patrones que se tienen directamente, pero evidentemente pues los vehículos, automóviles pues ya tienen un patrón de fábrica exclusivo, ¿no? En el caso de carga, pasajeros del ramo pesado, pues sí podemos hacer algunas modificaciones para favorecer justamente esas características. Lo que hemos visto en lo que son los autobuses, pues que de repente tienen potencias mucho más altas de las requeridas, ¿no? Eso pues justamente por unas cuestiones más que tienen que ver con aspectos de seguridad. Pero el proceso es el mismo. Agradecemos mucho tu participación, Adrián, de Raúl también y de Alberto. Piri, te cedo la palabra. Sí, a mí nada más me gustaría saber o cerrar con una pregunta, o si lo ves como comentario, Adrián. Me imagino que has tenido empresas que te han solicitado que estés con ellos desde un diagnóstico hasta un curso de conducción y hasta la selección, porque al final cuánto es su inversión a dar flota. Entonces, no sé si puedes decirnos a grandes rasgos de alguna empresa que te haya tocado, ¿cuál ha sido ese caso de éxito? Porque yo sé que no todas las empresas son privadas, todas las empresas son privadas y no puedes decir toda la información, ¿no? Ni números ni edad, pero a lo mejor un caso de éxito que haya sido para ti. Sí, en el caso de selección, pues sí me ha tocado participar con varias empresas y ellos mismos han hecho los comparativos a través justamente de lo que mencionas, de diagnósticos energéticos que se han hecho en conjunto con ellos, y pues evaluamos los resultados de lo que se ha obtenido después de cada recomendación. Y después de cada recomendación se han obtenido resultados positivos que a veces no los podemos sumar o decir exactamente fue por tal o cual actividad, porque todas están relacionadas. La mayoría de las empresas que hacemos diagnóstico, pues hacemos las recomendaciones de selección de vehículos, de análisis del parque vehicular, capacitar a los operadores en conducción técnica, y pues la suma que va a tener todas estas recomendaciones o instalaciones de equipos para mejoras, etcétera, pues van sumando. Pero la suma global que hemos obtenido en algunas empresas, pues llega a dar desde hasta 100, 20% de reducción del consumo, aplicando recomendaciones y tecnologías y capacitando a operadores, haciendo análisis de parque vehicular, haciendo configuraciones adecuadas, capacitando en conducción técnica, pues resultan en grandes beneficios, sobre todo si sumas ese 20% de ahorro de combustible en flotas grandes, pues eso suma una gran cantidad de energía en combustible y sobre todo pues en la parte económica y ambiental, ¿no? Que es la que a veces preocupa un poquito más, ¿no? Ok, pues sí, así es. Al final creo que todos a los que veo tenemos esa misma finalidad, ¿no? El ahorro del combustible y evitar las emisiones contaminantes. Entonces haremos que toda esta tecnología que hoy acabamos de ver y todo lo que nos han recomendado, pues a todos nuestros espectadores que nos siguen en la comunidad, les ayude muchísimo. Ingeniero Javier Osorio, yo lo dejo para que dé pues cierre a este foro de eficiencia energética en el transporte. Muchas gracias a todos. Luis Adrián Fernández, la participación. Bueno, pues antes de despedirme, yo quisiera, les agradezco a todos, Alberto, Raúl, Ricardo,
Luis Adrián, les agradezco a todos su excelente participación. La pregunta es, ¿quieren agregar algo? Alberto, ¿quisieras agregar algo? Raúl, Ricardo, ¿quisieran agregar algo? Y al final, Luis Adrián, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Me gustaría tomar la palabra nuevamente. Me gustaría, a nombre de Navix, me gustaría agradecer el espacio. Realmente ha sido algo muy productivo. Yo creo que para todos compartir estas experiencias, el conocimiento también, que yo creo que es la piedra angular de cualquier proyecto, generar conocimiento y además compartir las experiencias. Entonces, primero agradecer. En segundo lugar, a mí me pareció muy interesante la presentación de Luis. A mí, en lo personal, bueno, me gustaría poder mantenerme en contacto con usted, si usted me lo permite, ya que nosotros igual de este lado estamos muy interesados en el comportamiento del conductor y hay algunos parámetros que medimos y quizás se podría ajustar, perfeccionar y hacer algo mejor con toda la experiencia que usted tiene. Entonces se une el conocimiento y la tecnología en un solo ramo y estar igual en colaboración con la CONUE. Entonces, agradezco nuevamente el espacio a nombre del equipo de Navix, y muchas gracias a todos. Adelante, Raúl o Ricardo. Sí, Luis Adrián. También gracias por esta oportunidad. Nos sentimos muy honrados de un gran placer a participar en este foro, hablar y intercambiar las opiniones y compartir las experiencias conjunto. Espero que en futuro podamos tener más tipos de oportunidades para intercomunicar. Y también espero que aprovechar este foro a decir que ojalá pronto se mueve esta pandemia y todos podemos reunir en personal para aprender el mercado, aprender qué necesita, qué es la solución mejor para los usuarios finales en México, y también para nosotros es una oportunidad preciosa a mejorar nuestras soluciones. Gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo Güey. Muchas gracias también, Raúl G. Y agradecemos la desvelada. Ya para Alberto es medianoche, pero para ustedes ya es madrugada, ¿verdad? Y agradecemos muchísimo, de verdad, que estén con nosotros. Y bueno, finalmente algo, Luis Adrián, que quisieras agregar. Sí, pues nuevamente agradecerles por el espacio, por el tiempo, a los asistentes por estar todavía conectados, y Alberto, pues con todo gusto platicamos lo que sea necesario, siempre con gusto, y pues igual abiertos, como bien dicen, la pandemia de repente complica un poco las cosas, pero todo esto que ofrecemos nosotros, tanto de asesoría o capacitación, pues las herramientas de hacerlo a distancia, pues también son viables, y ojalá que se puedan comunicar con nosotros. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego.